Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond Trends, el podcast de Endeavor. Estamos aquí por mi parte, Elena López, cofundadora de Chief, y Almendra, te dejo que te presentes también. Sí, Almendra Ortiz Tirado, directora general para Sistema View para México y Latinoamérica. No sé, Almendra, si podemos empezar contándonos un poquito qué es de lo que hacéis y luego me voy yo con lo que Chief hace también. Sí, buenísimo. Me encanta conocerte en persona, no sé si habíamos tenido la oportunidad. Yo más como background personal trabajé muchos años en temas de pérdidas y desperdicios de alimentos, desde la Red Mexicana de Bancos de Alimentos, luego me fui a la red latinoamericana y luego estuve un par de años en la red global de bancos de alimentos. Entonces me tocó por mucho tiempo escuchar iniciativas como muy cool, entre ellas Chief, probablemente en sus primeros inicios. Entonces me encanta estar cotorreando el tema. Seguramente tenemos muchas cosas en común. Y hace 3 años ya en otro tipo de recursos, más de sistemas alimentarios en las granjas, con el aprovechamiento de las excretas de los animales para convertir biogás y biofertilizante en sistema bio. Y cuéntame un poquito de ti, ¿cómo arrancó Chief? Sí, al final Chief, que me encanta escuchar que ya lo conocías, es un marketplace para la venta de productos que están próximos a vencer con descuento. Lo que hacemos es darle una segunda vida a esos productos que, pues de otra manera, en cualquier restaurante, panadería, supermercado terminarían en la basura. Nosotros lo vendemos a través de nuestra aplicación con un descuento que va entre el 50 y el 65% sobre el precio original. Y llevamos ya 5 años, entonces sí, probablemente nos conociste en los orígenes. Que si te parece podemos empezar por ahí, ¿no? Porque al final, pues ambas tenemos mucha relación, creo, con lo que es el desperdicio de alimentos, que es un problema enorme a nivel global, del que se habla muy poquito, del que aún queda como mucho tabú, ¿no? Y mucha estigma por romper. Entonces, pues quizás cuéntanos también cómo vosotros estáis enfocando el desperdicio en una oportunidad, ¿no? En un modelo de negocio que sí sea algo viable a futuro. Sí, pues justo yo creo que es un tema y viéndolo desde la perspectiva de los sistemas alimentarios, antes de llegar como a la parte del desperdicio, de las pérdidas y desperdicios de alimentos, viene toda esta parte de la narrativa de las granjas de los pequeños y medianos productores agrícolas y esta concepción de que no son productivos, de que no hay un espacio como para el crecimiento y la productividad, donde es los mal llamados poblaciones vulnerables. Y Sistema Bio lo que hizo hace 15 años, este año estamos en nuestra quinceañera en México, es un proyecto que nace en México y después crece muy orgullosamente en África y en Asia, principalmente nuestro mercado está en India, para ofrecerle a los productores agrícolas, que además son responsables de la mayoría de la producción de los alimentos en el mundo, un sistema y un módulo de tecnologías que les permita a ellos justo ser más productivos, tener una oportunidad de mejora de su fertilidad de los suelos, generar energía renovable, ahorrar en costos, pero además tener un impacto climático importante de la reducción de gases de efecto invernadero, que seguramente tú estás también muy metida en eso. Y ahora, pues, logrando más de 100,000 biodigestores en más de 35 países, muy orgullosos en ese espacio de poder llevar tecnología a las pequeñas y medianas granjas agrícolas del mundo. Y cuéntame un poquito más de cómo nace Chief. Esa es una curiosidad personal, porque además me quedé probablemente en el primer pitch que habré escuchado y después en las recientes, no hace mucho inclusive le mandé a mis ex colaboradores de bancos de alimentos una foto que tomé de un camión de su estrategia de marketing que me pareció espectacular. ¿Cómo lograron de ser un proyecto pasar a este proyecto como rentable y de una idea lograr un negocio? Claro, no, es que realmente creo que es la forma, ¿no?, de poder lograr el impacto. Hay muchas formas de alcanzarlo, pero sí, pues pensar un poco la rentabilidad a largo plazo creo que sí es algo importante. Y al final no lo hemos mencionado, ¿no?, pero por poner un poco cifras al problema, hoy en día en el mundo son más de 1,000 millones de toneladas, según el número de Naciones Unidas, que se desperdician, y esto pasa en toda la cadena de alimentación. Tú, donde estás ahora, ¿no?, estás mucho más centrada en la parte de producción, que también es un gran factor para esa cifra global. Yo estoy más en la parte como distribución, y luego está toda la parte que ocurre en los hogares, ¿no?, que también es enorme, y también hay un montón que se puede hacer ahí.
Pero un poco viendo la pregunta, ¿no? De cómo surge Chief o cómo es que nosotros dijimos, bueno, hay una oportunidad de negocio ahí. Al final creo que tanto Kim, mi socio, como yo, pues teníamos ganas de hacer algo con impacto, ¿no? Creo que él venía de Uber Eats, yo venía de Mercado Pago, entonces estábamos como muy queriendo hacer algo, pero diciendo, bueno, ya que vamos a hacer algo, por favor que tenga impacto y que nos dé como ese extra, ¿no? En el día a día. Y vimos esta oportunidad en Europa. O sea, la verdad, en Europa en temas de sustentabilidad va un poquito más avanzado que Latinoamérica. Entonces, vimos un modelo muy similar. Dijimos, esto tiene que funcionar en México. Y empezamos un piloto de WhatsApp. O sea, literalmente en un grupo de WhatsApp poníamos a pastelerías que tenían pasteles que ese día no habían podido vender, con usuarios que se habían inscrito como en este programa piloto para ver si realmente había una respuesta a esa contradicción de, oye, se tira mucha comida cuando hay gente que quizás no la puede comprar a precio, ¿no? A precio original. Y vimos que explotó, que realmente la gente nos pedía, méteme al grupo y más negocio. Pues no, pues aquí hay una oportunidad. Empezamos con una app. La verdad que ahora cuando lo vemos es bonito, ¿no? Mirar hacia atrás y ver cómo empezó un poco pues todos los proyectos, ¿no? En nuestro caso era una app pues muy distinta a la que tenemos ahora, por lo menos dejémoslo ahí. Y ya fuimos trayendo más y más comercios. De los primeros, por ejemplo, que confiaron en nosotros fue Maison Kaiser, Sanborns, El Globo aquí en México, que empezaron a ver, bueno, pues tengo todo este producto que todos los días, al final del día, acaba en la basura, ¿no? Oye, ¿y si lo pudiera vender? Y al final nosotros, como lo pensamos un poco, y tú vienes de bancos de alimentos, ¿no? Lo sabes muy bien. A veces es difícil, o sea, en banco de alimentos, yo me acuerdo de hablar con Teresa, ¿no? La directora general que estaba antes, que me decía, tengo camiones de mangos varados en no sé dónde, que no puedo, o sea, que sé que es un producto que se va a tirar, pero no lo puedo rescatar porque no tengo dinero para mandar un flete, ¿no? Entonces, al final, creo que si no lo piensas como un modelo de negocio rentable, de repente estás muy atado de manos. Eso es un poco lo que nosotros desde el principio dijimos. Yo admiro muchísimo al Banco de Alimentos porque es un reto enorme, ¿no? Porque dices, ¿cómo lo haces funcionar de forma que no dependas de los terceros? Entonces, desde el principio fue como nuestro objetivo y de hecho intentamos mucho ayudar a Banco de Alimentos ahí, con acuerdos. Tenemos un acuerdo con Banco de Alimentos donde donamos una parte y los socios pueden donar una parte de lo que venden para justamente como dar esos como donativos, una especie que permitan que no se tire la comida, ¿no? Pero bueno, me estoy alargando mucho. El punto es que siempre quisimos verlo como un modelo de negocio rentable para que realmente pudiéramos maximizar el impacto. Me encanta. Creo que es súper importante. Como dices, yo siempre he pensado que los bancos de alimentos son el modelo logístico más tremendo que existe, que han logrado romper barreras que ni la industria alimentaria lo ha logrado, pero que no se puede solos, que se necesita de estas alianzas para poder lograr, porque el problema es tan grande que efectivamente se necesita de este sector de organizaciones civiles moviéndose, haciendo logística, pero también estas empresas que le meten un modelo de rentabilidad que por cierto, y más por mi background personal, tiene un modelo de rentabilidad de los bancos de alimentos, pero siempre es súper interesante ver cómo sí se puede encontrar un espacio. Por ejemplo, en el sistema bio, es un reto y siempre me preguntan cómo logran que los productores agrícolas tengan acceso a ciertas tecnologías, ¿no? Y eso creo que ha hecho que el modelo de sistema bio sea súper interesante porque hemos logrado no solo ver como al sistema alimentario como un espacio de oportunidad, pero no solo para nosotros como un modelo de negocio, sino para los mismos productores agrícolas de hacer un modelo de negocio con sus propias granjas y aprovechar como este valor que en muchos lugares se ve como el desperdicio de que nadie habla, la caca, es como estamos acostumbrados a que eso es un innombrable, sobre todo aquellos que estamos en la ciudad, y que tiene un valor espectacular de generación de energía renovable, de biofertilizantes, pero también ahorro en las granjas agrícolas. Y creo que no es sencillo, de todas maneras siempre hay muchas barreras alrededor de las oportunidades de las gestiones financieras. Por ejemplo, en nuestro caso, es en muchos momentos los sectores en los que trabajamos son sectores no bancarizados, que no tienen financiamiento, que hay que esperar a la cosecha para que haya flujo de caja para poder adquirir una tecnología nueva.
Y en ese sistema bio ha innovado bastante con diferentes mecanismos financieros, no solo ofreciéndoles créditos a los productores agrícolas para que ellos puedan adquirir, por ejemplo, su biodigestor o cualquiera de los accesorios que vienen alrededor de esta tecnología, pero también a través, por ejemplo, del financiamiento de créditos de carbono, que eso nos ha permitido hacer mucho más accesible la tecnología a este sector que normalmente no tiene tanto acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, como que este ciclo de encontrar espacios, como lo platicábamos hace rato, de cómo hacer que esto funcione, no solo para los productores, pero también para el ambiente, para el mundo y para el resto de los habitantes que vivimos, es súper interesante y encuentro como muchas similitudes en este caso que platicábamos acerca de Chief, de encontrar un modelo de rentabilidad y hacer un problema una solución, ¿no? Claro, claro. Oye, no, os felicito porque la verdad está súper interesante el modelo. Y justo te iba a preguntar, porque me parece, a ver, en todas las industrias tiene que haber un momento donde hay un quiebre, ¿no? Y la tecnología entra y pues se moderniza. Pero creo que la industria de los alimentos, igual porque estoy muy metida y por ignorancia, pero es de las que son más antiguas, ¿no? En cierto modo, como que hay como mucha creencia, como límites, ¿no? Que nos ponemos a nosotros mismos y es difícil esa entrada a la tecnología. Entonces, ahora te cuento cómo lo hemos vivido desde nuestra cancha, pero no sé si nos puedas contar un poquito de eso también. Sí, le das al clavo y efectivamente creo que los sistemas alimentarios son al igual de ricos, literalmente, y como muy complejos, ¿no? Y esta barrera de la innovación, por ejemplo, y creo que está ligado a muchos espacios que seguramente los tienes tú en temas logísticos, espacios refrigerados, bla, 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 que siguen siendo como que hay poca innovación en esas cosas. Nosotros nos enfrentamos con productores agrícolas que, por ejemplo, solo en México, si hablo en México, son hombres mayores de 65 años, con una cosmovisión agrícola en donde hay cierto temor de implementar ciertas tecnologías, y eso definitivamente ha sido una barrera, pero ahora vemos como a los hijos, por ejemplo, involucrarse, o las hijas inclusive, involucrarse mucho más en el espacio agrícola y hacer que estos espacios de las granjas puedan tener como mayor innovación e inclusive nos encuentran en diferentes plataformas tecnológicas. Recientemente el equipo decidimos abrir nuestro TikTok, que estábamos un poco negados a hacerlo, pero nos encontramos a estos jóvenes que quieren transformar como los espacios, si bien no donde viven directamente, porque algunos de ellos lamentablemente han tenido que emigrar a las ciudades, pero que sí tienen a sus papás trabajando en la granja y que quieren como implementar tecnología para hacerlos la vida más sencilla, poder cocinar sin estufas de leña que los enferman, y también como empezar a generar todos estos espacios como de agricultura regenerativa. Y también me encantaría escuchar un poco porque creo que si bien la barrera es distinta, debe de haber una barrera también de cosmovisión, de implementación, de comprar productos que parecen desperdicio. ¿Cómo rompieron ustedes esa barrera también de estereotipos o clichés? Sí, porque es verdad que en este caso, o sea, hacemos cosas muy parecidas en cuanto al objetivo, ¿no? Pero es verdad espacios del principio de la cadena y quizás el final de la cadena. Claro, tal cual, ¿no? Entonces, como que la otra parte, ¿no? De la transacción es muy distinta. Entonces, nosotros al final tenemos, vamos a decir, dos clientes, ¿no? Que les llamamos socios y les llamamos usuarios. Pero por un lado está la parte de los negocios que tienen que poner estos productos a la venta, ¿no? En nuestra aplicación, y los usuarios que las compran. Entonces, contra todo lo que uno pensaría, realmente en la parte usuarios es donde más apertura hay. O sea, nosotros obviamente siempre vendemos productos que están dentro de la fecha de vencimiento, con buenos estándares de calidad. O sea, nunca vamos a vender algo que ya no es consumible, ¿no? Pero aún así sí es verdad que pensarías, bueno, puede haber mucho tabú, o como mucho miedo, mucha desconfianza, y realmente la gente, o sea, nos es como, entre comillas, no quiero decir fácil porque fácil nunca es, pero es verdad que viene mucha gente diciendo quiero probar, la gente se queda, está contenta, hay gente que se va obviamente, pero la verdad es que vemos unos niveles de retención que son bastante buenos comparados con aplicaciones similares de la industria y demás, ¿no? Entonces, ese lado te diría que bien, y creo que la gente está muy abierta,
Y de hecho nosotros, no sé si sabes esto, pero bueno, empezamos en México, lanzamos Chile hace 2 años, Argentina hace como 6 o 7 meses y lanzamos Colombia en unas semanas. Entonces, es como que en todos los países... Felicidades. Gracias. Ahí vamos, no llegamos a vuestros 35 países, pero por ahí vamos. Pero bueno, esa parte como de usuarios o del público en general, vamos a decir, es bastante parecido en los 4 países, ¿no? Como que hay mucha apertura. Ahora, el lado de los negocios es el que sí nos enfrentamos con muchas barreras y cambia muchísimo entre países. Eso es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? En México hay mucho estigma aún, o sea, con el tema de parte de los negocios, ¿no? Con el tema de quién me va a comprar, cómo se va a ver mi marca, voy a vender esto con descuento, me voy a ver mal. No hay realmente una petición por parte de la sociedad de adoptar este tipo de prácticas, entonces dicen como que ¿para qué? No le termino de ver el beneficio con el riesgo, ¿no? Como que de repente, obviamente no todos, ¿no? Porque tenemos partners increíbles y muchos que están por empezar, pero hay como un poquito más de miedo, como por ser, sí, yo creo que es eso, una industria un poco más que no ha innovado tanto, ¿no? Y me van a perseguir por esto, pero es verdad que si se compara con otras, creo que es una industria que es más como estática, ¿no? En el tiempo, no ha cambiado tanto. Entonces, bueno, contra eso creo que estamos como empujando y empujando nosotros y muchos otros para intentar que haya más apertura cada vez. Y es verdad que en otros países de la región se nota más, o sea, hay más apertura o empieza a haber como más apertura que en México, la verdad. No, justo estaba pensando en este reto de las alianzas. Para nosotros también es uno de los focos, si bien como nacimos haciendo como la venta directa a los productores agrícolas, llevamos ya como un par de años o más fortaleciendo mucho nuestros canales como B2B, ¿no? Darnos cuenta que la corresponsabilidad de poder llevar tecnología a la cadena de valor de las grandes empresas es súper importante, ¿no? Que tenemos que incluir a estos negocios de las empresas lácteas o que producen algún embutido, carnes, etcétera, y darse cuenta que este reto que tienen como de sus metas de sostenibilidad que se habla tanto en estas empresas, también se tienen que llevar como directamente a su cadena más importante de valor, que son quienes producen los alimentos, ¿no? Y me sentía muy empática contigo porque efectivamente siempre hay retos, ¿no? Y de la diversidad, que sea la misma empresa, implementar un proyecto aquí o implementarlo en otro país representan que tengan las mismas metas, que tengan al parecer el mismo objetivo, la ejecución y la diversidad como sociocultural que existe es tremenda, ¿no? Entonces me sentía muy empática con tu comentario en eso, de el potencial enorme que existe, pero lo difícil a veces que es avanzar como en esta generación de alianzas que permitan como la implementación de estas, voy a entrecomillar nuevas, porque es que no son iniciativas nuevas, como el aprovechamiento de los recursos. Claro, Es lo histórico, ¿no? Más bien creo que tendríamos que regresar a los orígenes para darnos cuenta que así era el mundo y que tenemos que regresar un poco a eso. Para Exacto, y que las empresas se tendrían que comprometer a eso. No sé, siento que un poco futureando y pensando en eso, si tú tuvieras que pedirle 3 deseos al genio, ¿qué pedirías en ese sentido? Qué buena pregunta. No sé si 3, a ver, pero el que tengo más en mente Y una, si quieres. es que creo que, y desde nuestra cancha intentamos hacerlo, pero la verdad sí estoy contigo, tiene que ser o sea, no, necesitamos muchos agentes de cambio, ¿no? No puede ser, nunca va a ser ni la iniciativa privada de una empresa, ni sin la iniciativa pública, la sociedad, todo, pero creo que hay que hablar mucho más del tema, o sea, me parece que el desperdicio en sí, pues es un tema tabú, es lo que decíamos, ¿no? Nadie quiere hablar de eso, es algo que incomoda, que no gusta hablar mucho. Entonces, cada vez vamos más hacia ser más conscientes y eso tiene que pasar por hablar más del tema. Pero a mí me gustaría como que se dieran más esos foros, esos espacios donde se pudiera dar visibilidad al tema, quitándole el estigma, justo como un frente común de varios actores, ¿no? Porque creo que ahí es donde las soluciones van a conseguir realmente como escalar, ¿no? Y realmente tener el impacto que queremos, por lo que decíamos, porque toca romper como muchas barreras por el camino. Entonces,
no sé si tres. El primero sería ese, como educar mucho sobre el tema para que realmente podamos visibilizarlo y darle solución. A ver, ahora te toca a ti. Uno. A tu género. Sí. Bueno, a ver, traigo mucho este tema esta semana y creo que lo traigo muy fresco, como cómo nos acercamos más al origen de nuestros alimentos. Creo que si tuviéramos más conciencia de dónde viene, nos preocuparía más a dónde va, ¿no? Si tuviéramos mayor conexión con quién produce los alimentos, cuáles son sus retos, desperdiciaríamos menos, que creo que eso es algo que sigue viviendo en mi. Es difícil haber trabajado tanto tiempo en eso y no sentirse absolutamente cercano a la problemática del desperdicio de alimentos. Pero como que para mí que el compromiso de las empresas parta del origen de los alimentos, que haya como más trazabilidad en las iniciativas, que el compromiso de estas grandes frases de la sostenibilidad, de las metas de descarbonización, de las metas 2030, como que se transparenten más y que se pongan los recursos donde hace sentido, ¿no? Creo que para mí, si logramos como un poco eso, me daría por bien servida. Qué bueno. Oye, y quizás una última pregunta como para ir también cerrando. Entiendo que se nos acaba el tiempo y podríamos aquí estar hablando de desperdicio y de basura, ¿no? Como decíamos al principio, mucho tiempo. Pero ¿hacia dónde crees que va un poco la industria food tech, ¿no? Si pensáramos los siguientes 5 o 10 años, como que justo estamos diciendo, estamos en un punto de quiebre para mí. Entonces, ¿qué esperas tú de los próximos años? Es que esos conceptos siempre me parecen como que cuestionables, pero bueno, para mí no está desarticulado la tendencia food tech, podríamos hablar, sobre todo creo que tú y yo mucho de eso, ¿no? De todo lo que viene con inteligencia artificial, con plataformas, con tecnología, con la microciencia, con las proteínas nuevas, con en mil cosas, como en temas de alimentos, una carantilla tremenda de innovación hacia cómo se van a producir los alimentos, qué vamos a consumir. Pero para mí, quizás porque estoy en ese tema en particular, creo que para mí una de las tendencias es regresar al origen, ¿no? Como es cultivar los alimentos, menos es más, con menos químicos, más nutritivos, que haya justo menos desperdicio desde los campos agrícolas, en donde en el mismo campo se aproveche y se composte, como que parece que es una tendencia el tema de agricultura regenerativa y ojalá que sí sea una tendencia, y que sí podamos poner como mucho más, y para mí también incluir no solo desde la ciencia de los alimentos, pero desde la parte de los productores y que ellos sean como copartícipes de estas tendencias, porque nadie conoce más de eso que ellos, ¿no? No sé, cuéntame tú, quizás que estás más en la parte del tech. Sí, probablemente desde otro ángulo, pero yo creo que, y coincido, o sea, al final hablar de food tech es hablar de un millón de temas diferentes. Al menos quizás desde mi cancha, ¿no? Que lo veo más en la industria en sí como de la última milla. Yo creo que o sea, aparte de que sea una industria que no ha innovado tantísimo en los últimos años, es que hay muchas oportunidades. Entonces, es verdad que ahora, y lo empiezo a escuchar como de varias startups que están surgiendo, con AI creo que hay muchos procesos que se pueden mejorar y que realmente le darían bastante como ataque, ¿no? al desperdicio desde el origen, desde la prevención y no tanto desde lo que pasa después, ¿no? Tienen que trabajar en conjunto, creo. Pero sí la parte de prevención creo que está por explotar mucho, y creo que hacia ahí me gustaría ver que en los próximos años pues se evoluciona un poco en esta industria también, ¿no? Ojalá que sí. A ver si somos nosotros o tú o alguien más. Ir eso sí. Sí, pues qué lindo cotorrear. Creo que necesitamos buscar otro espacio para echarnos un café y que me cuentes más de dónde están. Tengo toda la curiosidad del mundo ahora de conocer cómo han escalado después de haberlos escuchado hace tantos años. Fue un absoluto placer escucharte. Feliz de que nos tomemos ese café y muchas gracias por el tiempo y Endeavor por el espacio también.